Bueno, muy bien, vamos a empezar el noticiero. Tengo entrevistado en el piso porque, como ustedes sabrán, hay un tema que ya trasciende, ¿no?, todo lo que tiene que ver con lo nacional, con lo local, sino también que toma, ¿no?, y es de interés nacional, es lo que pasa con los audios que aparecieron de Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei. Entonces queremos conocer, ¿no?, qué pasa con la causa, en qué estado está, es legal, no es legal, qué se hizo, qué no. Bueno, ¿qué puede pasar en estas horas previas a las elecciones? Y para entender un poco todo el tema de jurisprudencia ilegal y demás, y todos esos términos que tiene la abogacía, lo tengo a Sebastián Riglos, que nos va a contar y a detallar un poco más. ¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. ¿Qué tal, Bruna? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. Bueno, decía yo, estos audios que aparecieron de Karina Milei, que se hablan que son adulterados por inteligencia artificial, otra parte dice que no. También hay una censura previa, ¿no?, de pedido expreso del gobierno. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué tenemos que entender y sobre todo hasta dónde nos tenemos que preocupar? Bueno, para plantearlo en un orden cronológico y hacerlo por ahí más entendible a la audiencia en la medida en lo que se pueda. Claro, sí, lógicamente. La realidad es hablar de una censura previa, es un juicio de valor y por ahí apropiado, pero tiene un sesgo político innegable. Yo, si vos me lo permitís, te voy a estrictamente del rigorismo jurídico de la resolución. El día viernes se conoce como un adelanto periodístico unos audios que el gobierno sitúa dentro de la Casa de Gobierno, no así los periodistas ni el material periodístico que se difundió. Hay una gran expectativa periodística y política durante el fin de semana que motiva la interposición de una acción de amparo solicitando una medida innovativa. ¿Qué es esto? Es cuando se le pide a la justicia, a un juez, el famoso recurso de amparo para que se haga o se deje de hacer algo. La toma un juez en lo civil y comercial. Y aquí es donde resulta lo primero lo preocupante. El gobierno dice que conocer, o al menos insinúa saber el contenido y el tenor de esos audios, pero no los pone a disposición del juez. Y dice que podría peligrar la democracia sin recaer en ningún tipo de precisión. Día después, hoy por la mañana, el presidente de la Nación anuncia de que se había realizado una denuncia por infracción a la ley de inteligencia interior. El punto para saber es lo siguiente: si el juez no sabe cuál es el tenor de los audios, Claro. ¿por qué emite una restricción para esos periodistas en cualquier medio de difusión? No hay solamente una afectación a un derecho individual a ejercer la industria lícita, como lo hacen tus colegas, como lo haces vos en este espacio, sino al derecho colectivo, que es a la libertad de prensa y que tiene que ver con el orden constitucional. Y aquí hay un grave defecto de motivación en la resolución y se arroga la competencia comercial del juez, algo que es estrictamente penal y que debiera haber dado inmediata intervención a la justicia penal antes de emitir una medida de esta naturaleza y con el impacto que genera en el resto de la noticia a unas semanas de las elecciones. Además, Sebastián, estoy escuchándote y pensando todo lo que ha sucedido en esta semana, digo, y hay piezas sueltas todavía, hay cosas que no se terminan de entender. Hay falta piezas, valga la redundancia, en este rompecabezas que, ¿no? Hay algo que es muy lógico. Cualquier medida cautelar requiere tres elementos básicos, la que sea, de una prisión preventiva, un amparo, facilitar un medicamento, que es, la primera, la verosimilitud en el derecho, es decir, tiene que verificar el juez, antes de dictar una medida anticipada, donde el juicio todavía no sustanció, de que funde la decisión que va a tomar. Ergo, si el juez conoce que esas conversaciones grabadas implican un delito, y en este caso en particular todo lo que ingiere sería un delito de inteligencia previsto en el artículo 222 del Código Penal, debe dar inmediata intervención a los organismos de seguridad y de seguridad exterior. Si así no lo conociere y estaría fundando una medida cautelar gravosa desde el punto de vista institucional, de una gravedad institucional casi sin precedentes. Sí. Hoy, antes de venir, escuchaba algo parecido sucedió allá en los 90 con una disposición, un amparo de la jueza Sabrina de Cubría contra Tato Bores. Exactamente, que en estos días se ha visto, ha circulado esa imagen del programa de Tato Bores, quienes no llegamos a conocerlo, lo hemos visto, ¿no?,
en diferentes, claro, lo hemos visto fraccionado, bueno, una cantidad de periodistas, artistas y demás apoyándolo sobre esta decisión. Mucho cuidado, porque la disposición del juez impidiendo, con esta medida innovativa, no permitir la divulgación, si los hechos resultan en falso y en realidad encubren una conversación de naturaleza política, electoral o un delito entre esas personas, el juez estaría fundando la resolución en un hecho falso y eso implica el delito de prevaricato del artículo 269 del Código Penal. Muchísimo cuidado porque es la autopista sin semáforos a un juicio, a un jury político. Lo grave del asunto es que la judicialización de la política y la política intentando a través de los organismos de inteligencia o de seguridad cercenando las facultades del periodismo de informar y de la sociedad civil de informarse a una semana de las elecciones. Porque, ¿qué pasaría si en realidad esa conversación y esta medida contraria está encubriendo la comisión de un delito? Sería una cuestión, un organismo judicial impidiendo el acceso de otro. Bien. Y ahí tenemos un conflicto claro de poderes. Tal cual. ¿Qué pasa también con, bueno, esto que se habla del juez, que estoy hablando de Alejandro Marañelo, ¿no? Que tiene denuncias contra, 9 denuncias contra él sobre acoso sexual, ¿no? ¿Cuánto puede pesar lo que diga este juez sobre esta causa? Yo creo que lo que no se debe perder de vista es el principio de inocencia, que es igual y que nos abraza a todos. El juez, todos tomamos conocimiento a partir de esta resolución de que es un juez cuestionado y múltiplemente denunciado. Eso no le quita valor a su palabra, a su resolución, porque goza de un estado jurídico de inocencia hasta que los organismos de juzgamiento dicten lo contrario. El peso de las resoluciones de los jueces hablan a través de la sentencia. La sentencia, para ser válida, debe estar motivada en lo que decimos en derecho, es decir, nutrida, alimentada de argumentos lógicos que lleven a un resultado. Si usted lee el fallo, va a notar de que hay un catálogo hermoso de expresiones de buen gobierno republicano diciendo que esto no implica una censura previa, pero arriba una conclusión que se le parece bastante, que es censurar una información antes que se produzca, no es que viene a juzgar un hecho post facto. En una competencia que él es completamente ajeno, es un juez civil y comercial, es un juez que está abocado en su cotidianidad a revisar títulos ejecutivos, pagaré cheque, y en este momento se están incurriendo en una cuestión que tiene que ver con seguridad nacional, con la ley de inteligencia y con el Código Penal, básicamente en aquellos delitos que tienen que ver contra el orden público, del 214 al 230. No tiene precedente y la verdad que si hay algo que prima por todos lados es el vacío en la sustanciación de la resolución judicial, lo que la torna arbitraria de por sí. Bien, arbitrario, con piezas sueltas. Estamos en una situación bastante compleja, digamos. Muy delicada. No nosotros, los argentinos en sí, sí, Karina Milei y por ende entiendo que el presidente. Hay por eso te decía de la conveniencia de ordenarlo cronológicamente. Uno no puede no querer pagar la cuenta del restaurante incendiando el restaurante. Cuando se plantea de que uno va a visitar al gobernador, al intendente o al presidente y se hace un listado de personas que ingresan y que salen. Más que nada, si esto es un grupo de trabajo, todo el mundo conoce a quién. Entonces, hacer intervenir a un juez civil para poder investigar qué ocurrió dentro de un despacho donde todo el mundo se conoce, ya roza lo burlesco. Pero además, tomarle el pelo a la población diciendo de que hay agentes internacionales de potencias rusas infiltrados, es construir una saga de ficción frente a esto y sitúa a Argentina no solo en el ámbito local y estas elecciones de medio término, sino en un escenario geopolítico de una complejidad de otra dimensión. Hoy por la tarde, emisarios argentinos no fueron recibidos por el gobierno de Trump. Estamos a 15 días de la cumbre de Alaska. La embajada de Rusia en clara tensión con Argentina porque es un acto, de acuerdo al derecho internacional, es un acto de disposición de guerra. Plantear una cuestión de inteligencia dentro de una casa de gobierno. Con lo cual es muy delicado la situación y desde lo institucional, gravísimo. Gravísimo.
yo creo que si seguimos buscándole, ¿no?, un poco más, vamos a seguir embarrando el término y sobre todo, ¿no?, seguir preocupando todo lo que está pasando. Sebastián, muchísimas gracias por desasnar un poco esta situación y tratar de entender qué pasa, hasta dónde llega toda esta situación. Espero el esfuerzo no haya sido en vano. No es fácil explicar cuestiones técnicas a una audiencia. Yo te agradezco muchísimo por la invitación. No.